3:07, estamos aquí en Milenio 3, evidentemente, la nave radiofónica del misterio, y de nuevo dando las gracias por ese incremento del Estudio General de Medios, primera ola del 2010, prácticamente ponemos, no voy a decir fin, ¿no?, pero última recta de la 9ª temporada en la cadena SER de este programa, con incremento 112.000 oyentes. Alguna gente con curiosidad preguntaba, pues sí, más del 60% de la audiencia, o lo que es lo mismo, triplicar al resto de la audiencia conjuntada. Es lo que consigue este programa gracias a vosotros. Una auténtica anomalía, pero como yo no me acabo de fiar mucho de las estadísticas, me fío también de la constante conexión que existe, por ejemplo, en Internet, donde este programa es todo un fenómeno gracias a vosotros. Es que esto es todo gracias a vosotros. Nosotros lo contaremos lo mejor que podamos, pero ahí estáis para receptar de alguna forma, ¿no?, y recibir este mensaje tan heterodoxo que hace que, por ejemplo, ahora nos estemos rascando todos aquí directamente. O sea, estábamos fuera del estudio con el mal de San Vito, ¿no? Hablar de las vinchucas y hablar de estas cosas tan pequeñitas y tan peligrosas nos ha hecho aprender. Lo importante es que hemos aprendido de un bosque lleno de símbolos, con la gente que más sabe de eso, y después de algo muy pequeño, pero algo que también demuestra grandeza humana. Sorteamos 3 libros, con las vías de contacto siempre activas, y quiero deciros 2 cosas, simplemente. Una, que el 29 de abril estaremos, pero hablaré de Félix Rodríguez de la Fuente, voz y enigma de la naturaleza, en Burgos. Iremos a su pueblo natal, a Poza de la Sal, de donde es mi amigo Roberto Cuadrado, aquí el compañero de la SER, Poza de la Sal, mítico total. Y estaremos en Burgos, 29 de abril, en el centro del Círculo de Burgos. Estáis todos invitados, y yo creo que vamos a pasarlo muy bien y vamos a emocionarnos mucho. Félix, voz y enigma de la naturaleza. Gracias por esa repercusión, tanto del programa de Félix como del programa de la Sábana Santa. Gracias de todo corazón por lo que hemos vivido y el eco. Esta semana, además, y como el programa era de la Sábana Santa, no pude acordarme de un buen amigo. Estuvimos en su funeral, Enrique Muro, que no te olvidamos, compañero, tanto tiempo, en los principios, ¿no?, de la radio profesional en Onda Madrid, formando equipo, un equipo inolvidable, con otros compañeros del misterio como Lorenzo, como Fran, y siguiendo muchas aventuras. Y en fin, Enrique, demasiado joven, ¿no?, para marcharse, demasiado joven. Un abrazo muy grande, amigo. Mañana te hacemos un recuerdo, y un abrazo muy grande a Antonio y a toda la familia. Un abrazo cósmico. Aprendimos mucho contigo. Bueno, pues yo creo, Carmen, que lo mejor es ver cómo está el patio a nivel de los mensajes, volver a recordar vías de contacto, porque enseguida vamos con una noticia que puede hacer atrasar las manillas del reloj de muchos conceptos. Un bombazo en la historia y en el misterio. Vamos a decir los libros que sorteamos, porque se nos había olvidado con todos estos bichejos que han estado recorriendo esta mesa. Me estoy rascando ahora mismo el tobillo. Mire, no miento, Estamos todos rascándonos. No miento, porque es que, de verdad, la descripción que hemos hecho, en fin. Terrible. Bueno, los 3 libros que sorteamos son El oro del cielo, que habla sobre los enigmas, los misterios guardados en Egipto; Fátima, el enigma de las apariciones; y La cúpula del mundo. Vaya trío, ¿eh? Vamos a repetir las vías de contacto. 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, 7627640, eso es. También Milenio3 con número @cadenaser.com, y la web cadenaser.com. Y podéis seguir votando en ikerjimenez.com. ¿Cómo va la historia en esa de la encuesta? Bueno, vamos a ver. Era increíble, Voy Santi. a actualizarla. Aquí sí que la gente estaba toda de acuerdo. O sea, 84% que sí que cree que hay lugares Madre que atraen mía. el mal, y solo un 16% que creen que no. Vamos con algunos de los mensajes. Rosana nos dice que vivió en La Paz y que conoció a una doctora que padeció del Chaga y pasó, porque lo llaman también Chaga, al parecer en otros países, y pasó con un tratamiento muy severo. Hoy pues está bien. Qué miedo, vi un documental sobre las tenias y acabé horrorizada, nos decía Carol. Diana decía que los piojos de la ropa la recuerdan al cuento El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Hombre, Horacio Quiroga. Tenemos que dedicarle un capítulo a Horacio Quiroga, Santi, de vida infausta, de tragedias y suicidios a su alrededor y él mismo, y de una extraña fascinación por lo decrépito y por la muerte. Y un día os prometo un programa sobre los románticos españoles. Horacio Quiroga no era exactamente, o sea, nació fuera de España, pero prácticamente era un español por vida y obra. Pero ¿cuántos pintores? Alenza, ¿cuántos periodistas? Larra.
cuánta gente metida en el mundo extraño de la muerte, lo sobrenatural, y con vidas muy, muy, muy quebradas, ¿eh? Pues sí, además yo creo que es un periodo de la historia intelectual de España muy rico, muy fértil, incluso que se podría extender hasta los principios del siglo XX, en los cuales aparecen genuinos heterodoxos españoles con verdaderas biografías. Tenemos a Mario Rosso de Luna, Hombre, claro, que lo tenemos pendiente como una figura teatral algún día. Con su libro, el libro, fijaos qué título, ¿eh? Publicó un libro, Rosso de Luna, que un día me lo vas a contar, Santi, pero pronto, que era el libro que vence a la muerte. Sí, señor. Y posiblemente sea uno de los estudiosos de la heterodoxia en general, del ocultismo en particular, y de cantidad de cosas que han sido no suficientes. Encontrar ahora, por ejemplo, ediciones de Rosso de Luna es muy complicado, y yo creo que no debe haber, yo casi todo lo que tengo es o facsímil conseguido con mucho trabajo en PDF, o alguna edición también conseguida con mucho trabajo en librerías de Lance, pero desde luego no tengo nada nuevecito recién estrenado. Y que con una biografía, con unos viajes, con un epistolario que de verdad merece un programa. Bueno, para muy pronto, sí, señor, vas a hacernos el dossier Rosso de Luna. ¿Te parece? Hecho. Y encima extremeño. Sí, señor. Como tú. Alberto de Mallorca nos dice: Pilar Mateos, la esperanza de Bolivia, como ella dice, un lema para vivir. Quiero, puedo y lo hago. Ojalá su pintura salve vidas. Buenas noches, Juan Carlos desde Valencia. Mujer admirable, me está picando todo el cuerpo de pensar en ese bicho. Son muchos los oyentes que están venga a rascarse. Es que estábamos hablando aquí de los piojines y yo me estaba acordando de algo terrible, que ya para terminar el mundo del picor, pero claro, ya no llega a lo... ¿Qué te pasó a ti? No. Pero es algo que todos lo tenemos en casa y no somos conscientes, porque no llega a lo microscópico, pero casi. A ver, ¿qué vas a decir? Son los ácaros. Sí. O sea, en nuestras moquetas, en nuestras propias camas, en las de todos, hay bichitos muy pequeños que conviven todas las noches con nosotros. Y que cuando los mira... ahora nuestros amigos internautas que metan ácaro que metan arador de la sarna. También, que ese tiene lo suyo. Que ese te hace cavernas en la piel. Es que parece que disfrutas, Santiago Camacho, describiendo el proceso arador de la sarna, y nos vas a dar las noches, Santi. Anda que no hay bichos más gordos que cavernas duermen en las camas. Sí, también es verdad. Que no cicatrizan nunca, que efectivamente quien lo haya padecido afirma que no hay picor peor que el de ese parásito. Pero tú imagínate esos seres absolutamente alienígenas que en esas fotografías de microscopio, que son los ácaros, saber que ahora mismo están en nuestra piel. Ay, para, Santi. Fari. que pica todo, de verdad. De verdad, es increíble, ¿eh? Mira, el poder de la sugestión de la voz y de la imaginación del ser humano. En este caso, imaginación sobre algo que es real, ¿eh? Nuria, que es de Madrid, dice que es muy interesante el programa, pero que la está picando todo el cuerpo. Y son muchos los que nos lo dicen, ¿eh? También nos dice el ser humano cayendo en lo más horrendo y en lo más sublime. Personas como estas me emocionan y dan esperanza en el futuro humano, nos lo decía Manolo desde Alicante. Muchos de esos parásitos no tienen otra forma de alimentarse y reproducirse. Nosotros también matamos animales para sobrevivir. Ellos solo lo hacen para seguir viviendo. Bueno, y también hay parásitos beneficiosos. Sí. Es decir, nosotros que le tenemos tantísimo miedo a las bacterias, hay unas bacterias, que es la flora bacteriana del intestino, que directamente no puedes sobrevivir sin ellas. O sea, no puedes asimilar los alimentos. Con lo cual hay un montón de sedecitos que no tienen nada que ver con nosotros, no los ha producido nuestro cuerpo, han venido de fuera, que también nos ayudan a sobrevivir. ¿Y sabes lo que pienso yo? A modo de reflexión global sobre todo esto, cómo la naturaleza de algo inerte, o lo que nos han contado, ¿no?, en base a una serie de casualidades, ha formado tantos billones de formas, tan absolutamente diferentes unas de otras, que parece que provienen de mundos diferentes unas de otras, y que muy pocas veces reflexionamos. ¿Qué tiene que ver un arador de la sarna, o una vinchuca con un león, ¿no?, o una lamprea, que también chupa sangre, por cierto, en las aguas, con un oso de las cavernas ya desaparecido? ¿O qué tiene que ver una de nuestras células con un águila imperial? ¿Es la naturaleza solo a base de casualidades y de evolución ha creado todo esto? Bueno, yo no lo sé, pero me parece absolutamente increíble. Hay algunos chupasangres que se utilizan con fines médicos, como las sanguijuelas. Los sangrados
Claro. Muchos abuelos nuestros casi lo habrán sufrido, los sangrados, ¿eh? Pues y de sí. hecho, para el estudio y para la cura y el tratamiento de muchísimas enfermedades cardiovasculares, el mundo de los anticoagulantes de los que ahora mismo disfrutamos y que han salvado muchas vidas, viene precisamente de estudio de salivas de murciélagos, de estudio de salivas de parásitos que efectivamente contienen poderosos anticoagulantes, y los científicos han estudiado ese proceso y lo han aplicado también para curar. Es decir, la naturaleza tiene mucho que temer, pero también tiene mucho que enseñarnos. Nos dicen también, un saludo amigos desde su país amigo, acá tenemos la araña del trigo y la araña del rincón, ambas mortales para el hombre. Es Pablo desde Chile. Desde la araña Chile. Del trigo y la araña del rincón. trigo y en el rincón. Menos mal que no lo he encontrado por allí por Chile, pero vamos. ¿Por qué la naturaleza crea este tipo de seres? ¿No hay seres vivos superiores o más importantes? Solo es cuestión de supervivencia. No puedo desengancharme de vosotros. Saludos desde Toulouse, nos decía Carlos. Buenas madrugadas, soy un farmacéutico de guardia y me alegro que habléis de estos temas. También podríais hablar algún día de la malaria. Un saludo, nos decía Nacho. Tomamos nota. Tenemos buenos amigos que han investigado en el increíble mundo de los virus. Si os interesa, hace poco yo veía unas fotografías de los virus Fago y Fago 2. Y te voy a decir una cosa, Santi y Carmen. Cuando veía esas figuras, eran como la nave Apolo. La nave Apolo que se posó en la superficie de la Luna, solo que era posándose sobre una de nuestras células que van por la sangre. La estructura de algo que no sabemos si tiene vida o no, que es un virus, era tan alucinante, tan arquitectónica, diseñada de una forma que parecía trazada a escuadra y cartabón, que uno se hace la misma pregunta. ¿Qué extraño es todo esto? Bueno, a Elizabeth la acabas de levantar de la cama con Vaya eso de los ácaros y de... Claro, si es que nos ponemos a hablar de cosas cuando la gente está en la cama. Zaragoza, nos dicen, cayó durante la Guerra de la Independencia, en gran parte por el piojo de la ropa, que desencadenó una gran epidemia de tifus. No os olvidéis de los otros grandes vampiros, las arañas, la de cola blanca, la de espalda roja, la viuda negra, la mona y la ahora de moda reclus. Sí, las arañas también, esas monas, figuras siempre en nuestras fobias más profundas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablaros de un hallazgo y después nos vamos a un pueblo de brujas. Bueno, dos pueblos interconectados. Nuestros compañeros Fermín, Agustí y Carlos Largo nos van a llevar allí. Pero antes, me gustaría saber algo más de una noticia que adelantábamos la semana pasada, que yo creo que es sensacional, y que el titular sería algo así como un muro que tiene 23.000 años. Y un muro que se encuentra dentro de una cueva rupestre, de una cueva del hombre de las cavernas, de una cueva donde no había tecnología alguna, o por lo menos hasta ahora no se conocía. Cronología de hechos. Las pirámides, oficialmente, más o menos, haciendo una media, 2500 a.C., las más célebres. Los monumentos megalíticos, Stonehenge y tantos otros, los 3000, 4000 a.C., las primeras ciudades de la Mesopotamia. Podíamos hablar de unos 5.000, 5.500 a.C. Lugares muy raros de la Anatolia, como Cataluyuk o Cayonú, 7.000 a.C. Ain Ghazal en Jordania, 7.500 a.C. Ya es algo como casi, imposible de medir ni en los museos, mucho más lejano de lo que soñábamos. Llega Göbekli Tepe, unos 10.000 a.C. Y hablamos del primer templo, y de repente hacen unas mediciones en Grecia y vais a ver una construcción de 23.000 años. Si esto es verdad, se carga todo. Puede que no sea verdad, o que nos hagan creer que no es verdad, o que ya no sabe nada más, por lo tanto nadie lo acepte. Pero los científicos han dicho 23.000. Nos quedamos tan impresionados en la cueva Meteora, en la zona de Meteora Calambaca, en pleno centro de Grecia, de que hubiese una mole ciclópea, incluso podéis buscar fotos, no hay muchas, una mole bien construida dentro de una cueva que no sabíamos qué decir, y llamamos directamente a la embajada, y evidentemente en la embajada griega confirmaban que el Ministerio de Asuntos Culturales de Grecia confirmaba 23.000 años en una cueva que se lleva investigando pues casi 23.000 años. Un descubrimiento muy importante, una muralla antigua de más de 23 años de antigüedad, que está en Grecia central, que según los expertos es la labor técnica de la más antigua de Grecia y tal vez de todo el mundo.
por supuesto, rápidamente preguntábamos a nuestro compañero Nacho Ares, ¿es posible? ¿23.000 años una columna? Desde luego se retrasan las manillas del reloj muchísimo, y quizá esto influya en otros grandes monumentos, en otras cronologías que eran demasiado modernas. Y si retrasamos las manillas del reloj global, ¿también hay que cambiarlo todo? Así nos contestaba Nacho. El descubrimiento que se ha realizado hace pocas fechas en la gruta de Teopetra, haciendo referencia a un muro que tiene una datación más o menos de hace unos 23.000 años en pleno paleolítico, nos hace ver que el pueblo, normalmente calificado como primitivo, que pudiera haber construido este muro, pues quizás era mucho más sofisticado de lo que podríamos haber pensado. Es una construcción al uso, en el sentido de que lo que hace es protegerse del frío, ¿no?, en condiciones adversas climáticas, pero no es una construcción baladí en el sentido de que es poner ahí 4 piedras, sino que de alguna forma nos está hablando de una de las primeras construcciones, uno de los primeros monumentos, muy tosco, muy primitivo, eso sí, pero una de las primeras construcciones realizadas por el ser humano. 3:23, seguís en Milenio 3, en la cadena SER. Claro, si esto es así, aunque sean construcciones diferentes, todos esos científicos e investigadores que intentaban decir que, por ejemplo, un monumento tan emblemático y tan enigmático, los que hemos estado varias veces ahí debajo de su mirada, sabemos lo que hablamos, ¿no? Una mirada rara. Y además nadie sabe si es Kefren, es un dios extraño, allí le llamaban el padre del miedo, ¿no?, en Egipto. Es la Esfinge. Ha habido mucha polémica con investigadores, al parecer con documentos muy serios, que decían que había que ir mucho más atrás y por lo tanto retrasarlo casi todo. Lo de la Esfinge de Gizeh es agua de borrajas o casi una minucia comparado con construcciones. Si había construcciones en Grecia hace 23.000 años, pues hace 15.000 esa evolución tenía que haber seguido. Las teorías oficiales es que en Grecia se construyó ese muro para protegerse el hombre prehistórico del frío. Yo sé que cuando hablamos de miles de años la gente se confunde, como es normal, yo el primero, pero hagamos una idea, para que todo nos quede muy claro. Ese muro de Grecia, de la cueva de Teopetra, en Meteora Kalambaka, en Grecia, es 5.000, 6.000 años más antiguo que Altamira. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Vemos Altamira como los umbrales de nuestra conciencia, como las primeras muestras de arte. Esto sería mucho más antiguo y es auténtica arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Lo de la Esfinge se queda, eso, en poquita cosa. Y fue un aldabonazo muy importante en su momento. Estamos hablando de principios de la década de los 90. Y Robert Schott, que era profesor catedrático de geología en la Universidad de Boston, lleva a cabo un estudio en algo que es completamente ajeno a su competencia, que es la datación de restos históricos. Y en este caso se centra en la Esfinge de Gizeh. Como muy bien has dicho, pues básicamente 2.500 años antes de Cristo, la época en la que se supone que fue hecha también la Gran Pirámide, etcétera, etcétera. Pero él no parte de presupuestos ni arqueológicos ni históricos. Él simplemente, lo que sabe él de piedras, lo que sabe de geología y lo que sabe de la climatología de la zona, por lo que le ha dicho esa misma geología y por lo que le han dicho los mismos registros geológicos y sedimentarios, pues descubre que la cubeta sobre la que se asienta esa esfinge, la base, digámoslo así, muestra una clarísima erosión por agua. Eso parece sencillo, salvo que nos demos cuenta de que en Egipto llover poco. Y no solamente por agua de lluvia, sino también sobre todo por inundaciones. Echando mano de registros geológicos, dice, oiga, esto es imposible si esto no lleva aquí, como poco 7.000 años. Con lo cual se monta un revuelo tremendo en todo el mundo de la egiptología, porque aquello se daba absolutamente de bofetadas con toda la cronología que estaba establecida, pero desde luego esto del muro de Grecia ya es en este sentido absolutamente descomunal. O sea, ya el salto hacia atrás en conceptos como son esos, o sea, si parece, no, es un muro. No estamos ensablar piedras, desde luego. No es un apilamiento, no es algo que lo haces porque sí, o sea, requiere mucha habilidad técnica, requiere desde luego una persona que haya ideado el propio concepto de muro. Y sobre todo, Santi, que no teníamos nada parecido, nada igual. En ninguna parte del mundo, al menos que supiéramos, salvo que los criterios de datación
no sean tan finos como pensábamos hasta ahora y haya que empezar a pensar en otras cosas. Claro, lo malo es que si los criterios de datación han sido tan finos, muchas cosas que estaban hechas como algo evidente y dada su cronología como absolutamente eficaz y auténtica, pues igual no lo es, y entonces hay que retrasarlo todo mucho más, y eso es un problema. Yo os lanzo la pregunta: ¿creéis que se seguirá investigando en esto? ¿Que lo de 23.000 años acabará, como pasa muchas veces, como, bueno, con una contrarréplica, no era para tanto y al final no nos enteramos de nada? Porque parece que le cuesta, que es como si fuera un organismo. A mucha gente le cuesta admitir cambios tan bruscos, ya ha pasado siempre en la historia. Pero desde luego, 23.000 años un muro es algo absolutamente inconcebible para lo que sabemos hoy de nosotros mismos. Vámonos a viajar, vámonos a la brujería. Han pasado muchas cosas. Primero, Zugarramurdi, 400 años del famoso proceso de las brujas. Nos han visitado descendientes de las famosas brujas de Salem. ¿Os acordáis? El pueblo de las brujas. Bueno, todo ese compendio lo han recogido en un reportaje Fermín Agustí y Carlos Largo. Hace escasas semanas se celebraba en Logroño un histórico homenaje con motivo del 400 aniversario del auto de fe celebrado por la Inquisición contra 53 vecinos de la población navarra de Zugarramurdi, ejecutados que fueron condenados de manera injusta por realizar supuestamente prácticas de brujería. Ainhoa Aguirre es gerente del museo y de la cueva de las brujas de Zugarramurdi. Se dice que en esta cueva, en el siglo XVII, hacia entre 1608 y 1614, se realizaban aquelarres. Estos aquelarres, según han pasado a la historia, consistían en juntas de brujas y de brujos que se reunirían las noches de viernes y bueno, recibirían a Satán o al demonio en forma de mitad hombre, mitad macho cabrío, y sería él quien presidiría estas juntas que, según se fue escribiendo sobre ellas, cada vez adquirían tintes más oscuros, más sexuales, ¿no? Persecuciones de brujas en pleno siglo XVII, que no solo tuvieron lugar en España. Años más tarde, entre 1692 y 1693, Estados Unidos viviría su particular caza de herejes. Juicios que, por sus condenas, convirtieron a la población de Salem en su centro protagonista. Catherine Howe es autora de El libro de los hechizos, novela inspirada en estos trágicos sucesos. Todo surgió en 2005 cuando me mudé con mi marido al pueblo de Malbrook, en Massachusetts, que es el pueblo que está al lado de Salem, en donde hay más concentración de casas del siglo XVIII, algo muy raro en Estados Unidos. La casa era de 1705 y en la pared de nuestra habitación había una herradura con un hechizo escrito. Me di cuenta de que había muchas casas con herraduras de este tipo en el pueblo y que en aquella época la gente sí creía en la brujería. Siempre se ha analizado el juicio de Salem como el ejemplo de una psicosis, una locura que había alcanzado a la gente, pero que en realidad la gente creía en ello, que era real. A partir de este hecho, empecé a escribir el libro para ver qué pasaba si la brujería fuese cierta. Cerca de 150 personas fueron encarceladas, 29 de ellas condenadas por crimen de brujería, de las cuales ahorcaron a 19. ¿Pero acabaron los juicios de Salem, al igual que los de Zugarramurdi, con la vida de personas inocentes? Las mujeres que fueron acusadas en el juicio eran todas inocentes, no habían hecho nada malo, por lo que en este sentido no iban a descubrir nada especial que cambiara este hecho, ya que estaba probado y demostrado. Pero di con una costumbre que existía en Inglaterra del siglo XVI y XVII, según la cual en cada pueblo existía un hombre o una mujer sabia, había más mujeres que hombres, a las que se acudía a cambio de dinero cuando hacía falta encontrar agua, pozos o algún objeto perdido, extraviado o robado. Además podían liberarte de los hechizos que creías que te habían echado, por lo que si alguien podía deshechizarte, se suponía que también podía hacerlo. Esto llegó a Estados Unidos y estas personas se las podía considerar que ocupaban una zona desatendida por la religión o la moral, lejana a la religión. Y descubrir que en este pueblo al sur de Salem existía una mujer sabia, considerada como astutas en los dos sentidos, como sabios y como embaucadores.
y la gente reconocía a esta gente como descendientes de la brujería. So there is some evidence of families having a reputation for this kind of skill or practice. Y es que detrás de cada una de las acusaciones existía la particular vida de hombres y mujeres, como la de Elizabeth Howe y Elizabeth Proctor, antepasadas de Catherine Howe. Elizabeth Howe was kind of disagreeable. She was sort of a notorious grump. And in fact, Elizabeth Howe era una mujer de carácter difícil, algo desagradable, y en realidad fue acusada por su familia política y fue ejecutada. Elizabeth Potdock fue ejecutada junto a su marido. Él fue ejecutado y ella encarcelada porque estaba embarazada, hasta que se terminaron los juicios por la gran cantidad de ejecutados que había y ella se salvó. Y no podemos olvidarnos de la magia y brujería actual, creencias que han evolucionado con los años y de las que solo algunas personas parecen poder ser partícipes. It's hard to say. And I think our contemporary definition of witch Por aquel entonces se consideraba brujería algo muy diferente a lo que se puede considerar ahora. En aquel entonces, brujería era una posición religiosa y se veía como algo negativo, peyorativo, para calificar a ciertas personas, pero por razones más cotidianas. Ahora, las brujas pueden ser las personas que intuyen las necesidades que puede tener una persona. Who can intuit what other people need from them. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Crónicas de brujería, podríamos llamarlo así. 3:34. Fijaos que se mencionaba el macho cabrío. Y yo ayer estaba en el zoo con mi sobrino, Félix. Estábamos en el zoo, ¿verdad, Carmen? Que es un lugar tan bonito, tan especial, tan años 70 en alguna de sus fases, ¿no? Que me hice fotos, evidentemente, en la escultura de Félix Rodríguez de la Fuente. Qué bonita escultura, los niños a Félix. Pero en un momento dado, en eso que llaman como el establo, y claro, nuestro sobrino es muy pequeño y está emocionado dando, pues, acariciando los animales y demás. Y os lo juro, es una tontería, evidentemente, pero es que me ha recordado esto. Al fondo del establo, si alguien conoce el zoo lo sabrá, están los machos cabríos. Hay machos cabríos. Sí. Y como estábamos ahí con los animales y había muy poquita gente, porque el tiempo en Madrid ha estado un poco revuelto, y me veo al macho cabrío que se ha levantado al final del pasillo, Carmen asiente ahora, mirándome fijamente, con las dos patas como muy subidas, totalmente erguido, parecía el macho cabrío de la aquelarre de Goya. Total. Y como si te hablase, ¿verdad? Que te miraba así, porque, no sé, quería que le diese de ese pienso que dan ahí a los animales. Oye, lo que es el arquetipo, Santi. Claro que era un simple, en el fondo, una cabra, más o menos una cabra, ¿no? No tiene ningún problema. Bueno, era un macho cabrío, sí, con unos cuernos terribles. Pero la atrás, imagen, negro. Y al estar en sombra esa parte, sí, la imagen que tú veías era un macho cabrío levantado. En fin, seguro que si vais al zoo vais a saber enseguida cuál es el macho cabrío al que me refiero, porque no se parecía a ninguno, ¿eh? Madre mía, qué aspecto. Pues bueno, todo este mundo de arquetipos y de dioses pues se cuelan en la mente de la gente. Hubo un caso en Valladolid hace unos años que fue espectacular por la iconografía precisamente que tenía. No era el macho cabrío, sino el dios Anubis, el dios de los muertos. Este individuo se le llamó el profanador de Valladolid. Contamos en la tele su historia y Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, llegó hasta los libros de dibujos que el profanador de Valladolid iba dejando en una especie como de book, de película. Era algo increíble. Y fijaos, yo recuerdo a nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo, nuestro realizador, que sabe un poco lo que es la imagen y que evidentemente en 5 años de Cuarto Milenio ha visto de todo. Pues cuando vio aquellos dibujos donde el mismo profanador se dibujaba como si fuera un niño, con un sombrero de copa, una capa, con cráneos en las manos
y hablando con el dios Anubis, y todo eso en un cuaderno cuadriculado. Me acuerdo que Sergio me decía, editando los dos el programa de noche, que le daban miedo esos dibujos, o sea, que le impresionaban mucho, que tenían algo realmente terrorífico. Entre tumbas, el propio profanador se retrataba con el sombrero de copa sonriente, mirando directamente hacia el otro lado, ¿no?, del mundo de papel. Ahí tiene Santi algunos de los dibujos que recupera de la colección o de las colecciones de Cuarto Milenio. Y daban miedo. Bueno, pues lo que nos ha sorprendido muchísimo, Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es que el profanador de Valladolid, el mismo individuo, ha vuelto a ser noticia. Pues sí, volvió a actuar esta Semana Santa pasada. Muchos de los periódicos locales, por ejemplo, abrían el pasado 6 de abril diciendo: un cementerio de Valladolid sufre la violencia de un profanador. 58 sepulturas del cementerio del Carmen fueron destrozadas y 2 cuerpos se extrajeron de las tumbas. Y efectivamente es que la madrugada del sábado santo al domingo santo, digamos que por la mañana los vigilantes encontraron restos óseos repartidos por todo el cementerio, por todo el camposanto. Rápidamente, la policía de Valladolid, que ya conocía estos casos anteriores de 2004, empezaron a sospechar de esta persona. Esta persona es un hombre de 32 años, se llama Rubén, se le ha apodado como el Buque e incluso como el Señor de la Muerte, tal y como decías, por esos dibujos que ya hizo en el 2004. Y bueno, pues en esta ocasión, como decía ese titular, rompió 33 nichos y 25 sepulturas. 33, sin duda alguna, todo aquí hay un juego simbólico de fondo, seguro, ¿no? Que solo conocerá él, me imagino. Lo curioso de este caso que ya comentabas es que en el 2004 esos restos fueron esparcidos por toda la ciudad, incluso por zonas del río, y en esta ocasión pues extrajo 2 cuerpos, de los cuales se quedó con 2 cráneos. Uno de ellos todavía no ha aparecido, y otro sí que apareció de una manera, de un extraño ritual, sobre un cojín, sobre una de las lápidas. Hemos hablado en este caso con una de las personas, un periodista que ya colaboró con nosotros, en este caso con Paco Pérez Caballero, con nuestro compañero para el programa de televisión, y bueno, hemos vuelto a hablar con él para que nos explique qué es lo que ha sucedido en esta ocasión. Es Íñigo Arrue, periodista del Mundo de Valladolid. Compañero y gran periodista, Íñigo Arrue. Lo más grave que hizo fue sacar dos ataúdes, y de esos ataúdes sacó los cadáveres que estaban momificados. Y de esos 2 ataúdes se llevó los cráneos. Uno ha aparecido, que estaba en una tumba con un cojín, y otro está sin aparecer. Y de momento la policía pues sigue buscando dónde puede estar el cráneo este. Lo habían detectado los vigilantes jurados del cementerio del Carmen el domingo. Y el lunes, cuando estuvimos viendo todo el recorrido que hizo, a las 2 de la tarde, ya nos habíamos ido, a las 2 de la tarde volvió a aparecer él. Él había provocado la profanación el sábado por la noche. Y volvía otra vez el lunes a las 2 de la tarde, según dijo la policía, a meter monedas en los cráneos. Era su misión, que tenía que continuarla y tal, o sea, en un estado de delirio total. Los 5 días anteriores los había pasado en otro cementerio de Valladolid, los había pasado metido en una tumba, y dijo a la policía que lo había hecho para sentirse como Michael Jackson en Thriller. Como decía nuestro compañero Íñigo Arrue, había estado 5 días metido en una tumba antes de llevar a cabo todo este acontecimiento macabro. Y bueno, la policía le detuvo, estuvo haciendo declaraciones, pero totalmente inconexas. Estaba, como decía Íñigo, en un estado de delirio total. Había estado tomando un tratamiento psiquiátrico desde el 2004 durante 4 años, pero él mismo declaró que, unos días antes de que llevara a cabo estos hechos, había dejado de tomar pastillas. Hemos hablado también con el psicólogo Jaime Gutiérrez, que también colaboró con nosotros en el programa de televisión, y nos va a explicar un poco cómo este tipo de personas que sufren, digamos, esta enfermedad, la esquizofrenia, pueden reincidir de nuevo en este tipo de actividades. Bueno, pues su perfil psicológico se trata de un enfermo. En realidad estamos hablando de una persona que sufre de una esquizofrenia. Entonces lo que salió a la luz también fueron ciertos dibujos que hacía, eran dibujos autorreferentes en los que se dibujaba a sí mismo, resucitando muertos y desenterrando cadáveres. Entonces son dibujos autorreferentes que tienen que ver con su delirio, con ideas delirantes, con una motivación también pseudo-religiosa. Hablaba de dioses del Antiguo Egipto, de la posibilidad de la reencarnación, motivado también por un acontecimiento traumático que sufre desde la pérdida de su abuela.
este tipo de enfermedades surgen por brotes, no tiene por qué estar continuamente una persona viviendo este tipo de experiencias en su mente. Entonces la reincidencia es hasta que se estabiliza la enfermedad, pues es casi se puede decir que está asegurada. En Rubén, en este caso, pues es una persona que todavía no ha estabilizado sus síntomas. Me consta, por las informaciones que tengo, que además no ha seguido el tratamiento ambulatorio que se le impuso. Bueno, y si uno no sigue el tratamiento psiquiátrico, en este caso tiene que ser un tratamiento psiquiátrico, y no sigue las medidas higiénicas y saludables, pues lo que hace el brote es volver a aparecer, y entonces vuelven a surgir estas ideas delirantes autoimpuestas que le llevan a estar fuera de la realidad. Precisamente vemos ahora mismo un dibujo en uno de sus cuadernos de un macho cabrío. Yo no lo había comentado sabiéndolo, pero justamente en los cuadernos que ha interceptado la policía pues aparece un macho cabrío mirando de frente. Yo espero que este muchacho, porque es un muchacho, Rubén, tenga un buen tratamiento y no se deje arrastrar, porque es un acto delictivo, evidentemente, profanar cuerpos. Le llamaban el resucitador en Valladolid, y lo malo es que esto siga escalando. Para mí la esquizofrenia, hemos hablado alguna ocasión, hay mucha gente que tiene esta, y todos conocemos gente que ha tenido esta dolencia, esta enfermedad, este trastorno, y se puede tratar más o menos. Lo que pasa es que cuánta gente la tiene, es un misterio de la mente humana, y no se trata o no lo ha identificado, y a veces qué atrapantes son algunas ideas delirantes, ¿no? Y qué enigmáticas son, porque realmente se apoderan de la persona, porque este comportamiento es algo asombroso. Los vecinos decían que en cuanto dejaba de tomar las pastillas iba directo al cementerio. ¿Qué tenía él, no? ¿Qué clase de conexión con el mundo de lo mortuorio? Y que es que en muchas personas esa conjunción, lo que hablábamos de Eros y Tánatos, pues perfectamente está ahí hilada, ¿no? En fin, en Valladolid saben de esta historia, y además la presencia constante de dioses de la muerte como Anubis, y todos los días, nosotros ya muchas veces no lo contamos porque es tan desagradable, pero es la constancia de que la enfermedad y lo oscuro, relacionado con ideas delirantes y con la brujería, está perfectamente presente en cualquier rincón del mundo, y los rituales, por más dramáticos que nos parezcan, siguen ocurriendo todos los días. Sí. Por gente que evidentemente tiene que tener problemas mentales. Sí, ahora ha ocurrido en la India, en Uttar Pradesh, donde una pareja que ha sido aconsejada por lo que consideraban un hombre santo, un curandero, lo llamaríamos aquí, ha sacrificado a un niño de 3 años porque esa sería la forma de ellos tener un hijo propio. Al parecer, cuando llegó la policía al templo donde el niño se encontraba decapitado, encontraron todo un ritual macabro, con una de sus manos cortadas en varios trocitos, según les había indicado ese hombre santo, que se ha dado a la fuga, ha desaparecido, y ahora la pareja, el matrimonio que llevó a cabo el asesinato, pues están detenidos, pero se está buscando a ese curandero que es el que ha hecho que esta pareja llegue a la locura de matar a un niño de tan solo 3 años. Las ideas y su poder sobre el cerebro es increíble. Yo entiendo también el miedo de la gente que vivía cerca de los cementerios de Valladolid, cuando no se sabía lo que pasaba, y se habló evidentemente en un principio de sectas satánicas. Sí. De hecho, aquí mismo tengo delante de mí los titulares de aquel enero de 2004, en los cuales pues la prensa de Valladolid pues exactamente se preguntaba gamberros o sectas satánicas, por ejemplo, decía uno de ellos. Y era un solo individuo en soledad entre las tumbas. Efectivamente, luego noticias posteriores decían la policía descarta que una secta esté detrás de las profanaciones del Carmen. Y fíjate que justo al lado, estaba hojeando pues eso, uno de los libros de la colección de Cuarto Milenio, justo al lado de ese recorte, en la composición de la página, está una de estas mesas donde la policía exhibe pues todo lo que incauta en un registro, en este caso el registro del domicilio de este joven. Y fíjate que se puede apreciar perfectamente el crescendo del delirio de esta persona, porque se ve claramente como a la izquierda de la mesa hay dibujos, pero un poquito más allá hay ya calaveras de plástico. Luego hay calaveras de plástico, digamos, con la parte superior cercenada. Y ya directamente, lo último fueron las cabezas humanas que se recuperaron en su domicilio, porque se las llevaba para, según parece, hacer rituales en honor a Anubis, porque efectivamente yo creo que el suceso traumático que desencadena todo esto era la muerte de su abuela, que le era muy querida,
y que él con todo esto en su fantasía lo que quiere es resucitarla, quiere volverla a tener a la vida. Se ven también cruces antiguas, también quitó algunos cristos y algunas vírgenes de las sepulturas, en fin. Yo creo que este chico tenía que estar tratado, tenía que estar ingresado en un hospital donde pueda estar controlado, porque también hay que ponerse en el lugar de las familias, ¿no? A las cuales han profanado a sus muertos y se han llevado incluso sus huesos, sus cráneos. Es que no es ninguna broma. Y sobre todo por su propio bienestar, es decir, una persona que vive en este mundo atroz en el cual, pues lógicamente, imaginemos muchas veces el mundo que nosotros vivimos cuando tenemos una pesadilla, un mundo en el que nada acaba de ser ni real ni ficticio, en el que no estás seguro absolutamente de nada, pues puede ser muy parecido precisamente al de un delirio de ese tipo. Pues si está controlado con medicación, con una vida ordenada, con un personal que puede en cualquier momento asistirle, pues es mucho mejor, lógicamente, que se pase 5 días metido en una sepultura para ver qué tal se siente Michael Jackson. Carlos, compañero, gracias por la crónica. Estas cosas pasan en España, son parte, nunca mejor dicho, de esa crónica oscura, y esperamos no tener más noticias de este tipo, aunque de vez en cuando esto es recurrente. La historia de las profanaciones de cementerios ocultan muchas más cosas, a veces de la debilidad humana, ¿no? Y de los lados más abisales de la propia mente. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente a dar un repaso por la historia. Nacho Ares tiene todos los datos, han pasado cosas, hay que saberlas para aprender que los misterios están en todas partes y en todas las épocas. La autoridad israelí de antigüedades ha hecho público el hallazgo de un texto en árabe fechado en el siglo IX. La inscripción, aparecida en el antiguo barrio judío de Jerusalén, pertenece a la época del califato abásida y parece conmemorar el dinero entregado por el califato a uno de sus seguidores leales de Jerusalén. Pero, ¿cómo era la convivencia de las dos culturas en este periodo? Escuchamos al arabista Andrés Guijarro. En esas fechas no era muy buena, pero por unas razones peculiares. En principio, en las sociedades musulmanas tradicionales, los judíos, igual que los cristianos, tienen la categoría de dhimmiés, que lo que supone pues, un estatus de protección por parte de las autoridades, pero en concreto en la Jerusalén del año 1000, Tierra Santa está bajo el dominio de los fatimíes, en concreto es el reinado del califa al-Hakim. El texto, como el que vemos en la inscripción descubierta recientemente, aseguraba la entrega de tierras o dinero a personas afines al Estado califal, ahondando así en el control del territorio, la única manera de intentar recomponer el antiguo poder ahora en crisis. Bueno, el califato así en ese periodo estaba en un momento de decadencia política muy importante. Unos años antes, debido a una serie de crisis internas, la entidad, digamos, la unidad del califato se había disgregado. Habían aparecido dentro del territorio del califato determinadas dinastías locales, la mayoría de ellas de origen militar, que se habían, digamos, independizado de facto. La pequeña inscripción de unos 20 por 20 centímetros fue descubierta por la arqueóloga Annette Nagar. Los planes para abrir en pocos años el Museo Ibérico de Jaén siguen a buen ritmo. Sus galerías contarán con algunas de las mejores piezas del panorama internacional. Nos lo cuenta Arturo Ruiz, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén y director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Van todas las colecciones de Ibérico de Jaén. Las colecciones, aparte de estas colecciones, la idea es añadirle algunos elementos de otros museos andaluces, porque lo que se pretende es que el museo sea un museo de iberos de Andalucía, no solo un museo de Jaén, aunque evidentemente las colecciones de Jaén son muy fuertes. Y luego seguramente se van a pedir también de almacenes de otros museos españoles y europeos. Quizá para cuando se inaugure podamos tener también la clave del desciframiento de la lengua ibera. Aunque conocemos cómo sonaba gracias a las inscripciones bilingües en monedas romanas, todavía no hemos encontrado la clave para poder interpretar su escritura. Hay mucha información nueva que de alguna forma pues los investigadores, que son filólogos fundamentalmente, permiten ir determinando áreas donde se ve un determinado uso de escritura y un determinado uso de una lengua distinta. Y ya se empiezan a poder sobreponer zonas
en un sentido y otro. Recuerdo que Javier de Oz me comentaba cómo en Porcuna se estaba utilizando la escritura meridional, pero se hablaba una lengua que a su vez era distinta de la que se estaba hablando en Cástulo, que seguía utilizando la meridional. Los iberos tuvieron su época de esplendor durante los siglos V y I antes de nuestra era, en una amplia zona que iba desde la Provenza francesa hasta el sur de Portugal, pasando por todo el Mediterráneo español. El yacimiento precolombino del Porvenir, situado al oeste de Venezuela, va a sucumbir bajo las aguas de una presa hidráulica. Nunca estudiado por los arqueólogos, la parte conocida consta de una pared con 30 grados de inclinación formada por losas de piedra. Algunos investigadores apuntan a que sea la parte visible de una antigua pirámide que, por desgracia, desaparecerá en breve bajo las aguas de la presa del río Dorados. Y vamos con los últimos mensajes de la noche. José de Toledo nos dice: no hay mayor miedo que a lo desconocido. Gracias por encender una luz en la oscuridad de todo el conocimiento que existe a nuestro alrededor. También nos decían: hola, me llamo Alfredo, soy vigilante y no sé si es por escucharos o por el uniforme sintético, pero me pica todo el cuerpo. Será el uniforme. Saludos desde la policía local de Santomera, en Murcia. Muchas gracias por hacer que los sábados noche de patrulla se pasen mucho mejor. Pues un beso para todos vosotros. Curioso Santomera, porque ha habido, y les mandamos un abrazo a estos amigos, en Santomera ha habido varios crímenes muy intrigantes. ¿Os acordáis de aquella madre que mató a 2 hijos en la cama porque quería dar celos al padre? Que fue una historia tremenda. Fue ahí en Santomera. No sé si eran 2 niños o 3. Y ha habido varios casos, algunos sin resolver, muy raros. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente que está ahí, pues velando, ¿no? Porque la ley se cumpla. Israel nos dice: hola chicos, aquí en Las Palmas a las garrapatas las llamamos también carrancios. Un saludo, a ver cuándo os venís a Las Palmas. Luego hay otra cosa que es tremenda, Santi, que es cómo la voz popular, a veces hasta en la sonoridad del lenguaje, se aproxima tanto a la verdad de las cosas, ¿no? Carrancios. No sabes lo que es, pero te suena garrapata. Sí, no, algo bueno no. Exacto. Nos decían también: me estáis dando el rato porque llevo todo el día quitando piojillos que he encontrado en mis pájaros. Murieron unos pichones y no sabía de qué. Hoy al quitar el nido los he encontrado escondidos, nos lo decía Eduardo. Pues menudo día de rascaduras que lleva. Oye, por cierto, Santi, una cosa, ya lo repasaremos, pero yo me he sorprendido hoy mucho, como tantas otras veces, cuando he visto en los informativos todas las pantallas de Iberia, de todas las compañías, de todos los aeropuertos del mundo colapsadas, ¿no? De Europa. Y he dicho, o sea, un volcán entra en erupción, las cenizas y toda la tecnología, todas las superpantallas, todos los GPS, todo se va al garete por las cenizas, que parece algo de maldición bíblica casi, ¿no? Nos retrotrae a antiguas profecías. Pero eso del día será noche y demás, imagino que por internet los conspiranoicos, ya me lo contaré la semana que viene, están ya pensando en señales del fin, ¿no? Hombre, más que los conspiranoicos, efectivamente, los apocalípticos, digámoslo así, sí que lo ven, pero es que las cenizas de un volcán no son en absoluto algo desdeñable. Cuando la erupción del Krakatoa a finales del siglo XIX, en la otra punta del mundo, hizo reventar por completo una isla, que se dice pronto, no hubo un pequeño invierno nuclear. Ese invierno, las temperaturas en Europa, estamos hablando de una isla en pleno océano Pacífico, en las auténticas antípodas, las temperaturas de ese invierno en Europa fueron considerablemente más bajas de la media de varios siglos antes. Es decir, un volcán todavía es una fuerza de la naturaleza que a día de hoy hay en el parque Yellowstone en Estados Unidos, hay un volcán que directamente puede aniquilar la humanidad, así con todas sus letras. Oye, ¿y por qué no hablamos de eso mañana en Cuarto Milenio, por ejemplo? Pues venga. Porque es que hay volcanes que van al pelo, es decir, están pasando, son orificios de leyenda, de profecía, y están ahí. Y en el mundo hay varios sitios de estos que nos van a dejar impresionados. Mañana lo contamos en la tele, Sancho. Milo nos dice: buenas madrugadas, milenarios. Parece mentira que aún hoy en día se den este tipo de rituales. Cuánta incultura. Hola, milenarios. Soy una médica argentina y realmente me conmueve e indigna el tema de hoy, ya que parte de la profilaxis es baratísima, pintar con cal, pero las autoridades no se sensibilizan, nos decía Marta. Sí, mucha gente piensa que es que, como afecta especialmente a gente pobre, no tiene ningún interés, ¿no?, para los que podían remediarlo. Eliseo Pérez dice: buenas noches, soy veterinario, ya han pasado 2 años cuando me llené de garrapatas.
fue la cosa más horrible. Saludos desde Guatemala. ¿Cómo reaccionamos todos? Aquí salen miedos muy profundos, ¿eh? Sí, bueno, acuérdate que parte de nuestro equipo una vez vino empulgado y hubo que la redacción de televisión fumigarla entera por profesionales de la fumigación, porque no se sabía de dónde podía haber, si en las maletas del equipo, si vaya usted a saber dónde. Había por todas partes, porque además salieron ronchones en la mayor parte del equipo, menos en uno que casualmente las había traído. Pablo Villarrubia, inmune. Se ha metido ya en tantos fregados que ya ni las garrapatas ni las pulgas no le quieren poblar su cuerpo. Nos dicen grande y que te estás hablando de lo que nadie habla. El Chagas, me refiero. En Argentina es una enfermedad tabú que nos muestra nuestros problemas socioeconómicos. Abrazos desde Argentina, nos lo decía Javier. Gracias, amigo Javier, desde Argentina. Un país que también queremos, un país muy especial y maravilloso. Y qué curioso eso, ¿eh? De Chagas tabú. ¿Hay enfermedades tabú? Sería otro buen programa. Y por cierto, alegría para todo el mundo, ¿eh? En este momento. Para nosotros, por esa subida espectacular en el EGM, estamos muy contentos. Pero estamos mucho más contentos si sabemos que la gente que sufre, que es mucha, recibe algo de positividad, aunque sea con estas notas que ya cruzan el espacio. Y los que van a estar contentos son los ganadores de esos 3 libros. Edu desde Valladolid, que nos decía: hola amigos, me parece increíble que en pleno siglo XX en algunas partes del mundo la vida no valga nada. Otros para Óscar, que decía: buenas noches, hace tiempo y que para los circos de pulgas se usaban pulgas humanas porque eran más fuertes que las comunes y que están en peligro de extinción. Pues otro libro para él. Y el último es para Salva desde Tarragona. Enhorabuena por el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Me ha parecido maravillosa la mezcla de ciencia y leyenda de la doctora valenciana. Una síntesis de vuestro programa, rigor y misterio. Pues si queréis, así seguiremos. Esta es nuestra labor, que también es muy hermosa, tremendamente hermosa. Jeremy Martínez, gracias compañero como siempre. Carlos Largo, Fermín Agustín, gracias Carmen. Gracias, nos vamos con el picor en el cuerpo. Sí, mañana a la tele. Santiago Camacho, como siempre. Compañero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos los oyentes, a esa increíble cantidad de oyentes. Gracias por después de 9 temporadas seguir confiando en nosotros. Procuraremos hacerlo lo mejor que sepamos. Hasta la próxima semana, en 7 días aquí, en los micrófonos de Milenio 3.